¿Te podés tirar un poco más a tu izquierda, que sé que te molesta por tu gorilismo antipecerista y demás, pero... ¿Para qué es la izquierda? No sé, ¿Hacia dónde? no pienso Decime vos, porque discutir. no. La campera de la AFA es la izquierda hoy. ¿La izquierda no es el kirchnerismo también? Eso es para ustedes que tienen la visión metropolitana del kirchnerismo. Para nosotros, después de la General Paz, es peronismo puro y duro. Chao, listo, arranquemos por otro lado, porque este lado no camina, ¿eh? Artemio López, sociólogo, analista político. Te verduguearon mucho, y quería hablar de esto con vos antes de ir a los temas más medulares, llamémosle. Y me interesa que refutes, si querés hacerlo, el tema del fracaso de las encuestas. Sí. ¿Es tan correcto hablar del fracaso de las encuestas? Vos decís que hay una manipulación respecto del tema encuestas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que más allá de los intereses, las encuestas obviamente pueden equivocarse, estar bien o mal. El caso nuestro era un mes antes con 20 puntos indecisos. La proyectaron como si fuera del día de la elección. No importa, no voy a hacer referencia a un caso. Hay varias cuestiones para discutir con respecto a las encuestas. Pero más allá de eso, las encuestas se pueden equivocar. De hecho, se han equivocado mucho, no hay ninguna duda de que es una herramienta falible, y sobre todo cuando la recolección de métodos es teléfono fijo, cada vez los errores van a ser más. Te explico por qué. Ya en el censo 2001, cuando desagregaban por calidad de la vivienda, calidad del material de la vivienda, CalMat, el 3 y el 4, que son los sectores populares, ya el 40% en 2001, en el censo del 2001, no tenía teléfono fijo en la casa. O sea, no hay posesión de teléfono fijo porque evidentemente con el avance de la telefonía celular y además lo que cuesta mantener un teléfono fijo, la gente migra de tecnología. Hoy obviamente eso debe haber sido todavía mucho más intenso porque acordate que a partir del 2001 explotó la telefonía celular. Por lo tanto hoy la posesión de teléfono fijo sesga mucho la muestra, obviamente la sesgás hacia los sectores medios hacia arriba, con lo cual es un método de recolección cada vez menos recomendable, sobre todo por opinión pública. Bueno, el Departamento de Epidemiología de Estados Unidos cesó la indagación con teléfono fijo porque a ellos le envejecía la muestra, o sea, los poseedores de teléfono fijo eran sectores de mayor edad y no les permitía indagar sobre problemáticas de salud juveniles porque nadie no se involucraba en la muestra, no había forma de detectar jóvenes con la muestra de teléfono acá fijo. estuvo el famoso caso del que trabajaba con Grondona, que... JI, ¿no? Sí, bueno, pero esa era una época donde efectivamente el teléfono todavía un despliegue mayor. Ya ni en Capital Federal podés realizar encuestas a teléfono fijo porque el sur de la capital, y eso es una problemática muy interesante, está compuesta hoy por un paisaje socioambiental similar al del conurbano bonaerense. Acordate, Eduardo, que en la capital el sur está poblado por aproximadamente 900.000 porteños. Hablamos de sur, todo lo que es de la autopista 6 hacia el lado del Riachuelo, que ya se extendió casi hasta la avenida Rivadavia. Si vos cotejás indicadores sociales vas a ver que el sur se está extendiendo y después vemos por qué. En el sur de la capital federal, donde viven 900.000 ciudadanos, hay 500.000 de personas que residen en villas de emergencias, casas tomadas o asentamientos precarios. Pero, o sea, con ese problema habitacional. Tenemos una franja donde ya es una extensión del conurbano. La capital federal en realidad está conurbanizada. Bueno, pero ¿qué querés decir con relación a ahí, las encuestas? cuando vos haces indagación a través de teléfono fijo, que son la mayoría de las encuestas, vos te encontrás con que eso está subrepresentado. Eventualmente vos podés captar del sur aquellos sectores más acomodados que mantienen todavía teléfono fijo. ¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que cada vivienda. vez es más difícil encuestar y que cada vez es más probable que se equivoquen? Con teléfono fijo cada vez la posibilidad de error cada vez es más grande, es mucho más difícil encuestar y al mismo tiempo creo que el tipo de encuesta que se requiere, que es presencial, tiene otras dificultades, desde el costo hacia los problemas de seguridad, lo que implica desarrollar encuestas nacionales e incluso distritales con gente en la calle indagando, ¿no? Leí un off the record de un encuestador, a ver si es así, que sobre todo después de la chingada en cuanto a la diferencia de números en la primera vuelta entre Macri y Filmus, que 8 de cada 10 a quienes vas a consultar no te responden. No te responde, ¿Es sí, cierto? Te contestan nada más que 2. Sí. Y que los 2 que te contestan son los más politizados, los más ideologizados. Sí. Entonces que ahí hubo evidentemente una de las probabilidades en torno pero de más que el margen de rechazo, apareciera Filmus con más votos. No, la indagación, el tipo de indagación que deja de lado a los sectores más bajos de la estratificación social es una de las responsabilidades centrales en el tipo de mirada que genera las encuestas. Ahora, después hay una campaña. Esa es la segunda cuestión que quiero contestar. ¿Una campaña contra ustedes? No, una campaña contra los estudios de opinión que muestran un escenario consolidado como efectivamente está, con un triunfo de Cristina en primera vuelta como efectivamente lo va a conseguir, con una distancia histórica con respecto a la segunda minoría que va a ser más intensa desde el 2007 y que la muestran todos los estudios de opinión. Los estudios de opinión
obviamente se han transformado para los sectores de los medios opositores y para parte de la oposición en uno de los discursos a vencer para poder instalar la posibilidad de que haya recambio político electoral en Argentina. Son tan contundentes los resultados en términos electorales. Cualquiera que analice el escenario electoral nacional, cualquier consultora, sabe que el triunfo de Cristina, si no sucede nada socioeconómico, va a ser contundente, más importante que el 2007, con una diferencia con respecto a la segunda minoría mucho más intensa que en el 2007, porque la segunda minoría ahora, en lugar de estar concentrada en una, en el caso de Elisa Carrió, ¿te acordás? 4,5 millones de votos, con la aparición de Wiener se dividió. La segunda minoría era Ricardo Alfonsín, obviamente Wiener le compite en el mismo electorado, después lo vamos más profundamente. Lo que quieren es demonizar a los estudios de opinión, obviamente instalando a aquellos que están más cercanos, más ideológicamente más cercanos a sus propios intereses, lo que es legítimo, pero hay que decirlo, o sea, es parte de la campaña política de la oposición es demonizar a los estudios de opinión y obviamente de alguna manera privilegiar la mirada de aquellos que coinciden con sus propios intereses. No voy a nombrar, es muy odioso, yo por mí lo nombro, pero digo, es obvio que lo que hay acá es una competencia opositora por instalar la posibilidad de recambio. Como no lo logran a través de los estudios de opinión, los demonizan. Pero bueno, ¿qué no querés nombrar? ¿Qué te parece? No, las empresas, o sea, todas las empresas trabajan para un candidato. Todas tienen intereses concretos, porque nadie te puede decir que vos también trabajas para Kirchner, para el kirchnerismo. No lo digo porque está obvio, o sea, yo ya me comí tapas de revista, o sea, esto lo mío ya es histórico, eso ya se sabe, pero lo que yo quiero decir es que nosotros lo digamos no nos transforma en los únicos que tenemos intereses vinculados a candidatos. Todas las encuestas tienen clientes, todas las encuestas están... Pero te referís no solo a clientes periodísticos. No, partidos. Y si fueran periodísticos, vos sabés más que yo de esto. Si yo te digo, tengo la hago para un diario, ¿eso me pone como hombre ajeno a todo? ¿O más bien también me sitúa políticamente con intereses puntuales? Es obvio, es un agente político más. Hoy decir que vos lo haces para un diario X no te licúa tu interés político y tu interés puntual. Eso no existe en Argentina. Todos tienen, todas las empresas tienen intereses concretos, tienen clientes y efectivamente están situados las informaciones. Eso no quiere decir que sean mentiras, ni mucho menos. Te quiero decir que forman parte del interés político puntual o de los intereses materiales de grupos o sectores. Antes de ir seguramente en la otra media, a escenarios electorales en lo macro, ¿no? ¿Cómo se hace o cómo te resulta a vos? Probablemente a vos te resulte más fácil porque trabajas con datos duros. No contaminarse, no contaminarte, no entrar en duda con las operaciones mediáticas que rigen y con ciertos resultados electorales. Porque vos estás siendo muy contundente. Bueno, de hecho, tengo que admitir que yo también lo he sido en el editorial porque percibo lo mismo, pero digo, en tu caso hay dato duro. Vos estás siendo muy contundente sobre la seguridad de la contundencia de la victoria de Cristina. Sí. Digo, ¿sobre qué bases, que podés en todo caso ampliar ahora, vos decís que los escenarios de Capital, Santa Fe, Córdoba mañana, etcétera, no retrancan la posibilidad de que Cristina gane? Bueno, sobre lo que viene sucediendo en Argentina ya desde 2007. Yo en 2007 tuve que resistir la posibilidad también de que hubiera balotaje. Faltaban 10 días para la elección y hay que haber un escenario de balotaje, muchos. Y nosotros decíamos que era evidente que no había, no solo no había, sino que en 2007 se plantaba la diferencia histórica con respecto a la segunda minoría más importante de que se mide. Acordate que Cristina tiene 23 puntos de diferencia con respecto a Elisa Carrió, que saca 4,5 millones de votos. En ese escenario se planteaba la posibilidad de balotaje. Nosotros medimos, tenemos hipótesis de trabajo y además porque efectivamente lo único que ha sucedido con la oposición a partir del 2007 es que se ha desgranado mucho más. El escenario electoral a partir del 2007 sigue consolidando una primer minoría muy consistente para el Frente para la Victoria, ya con Néstor Kirchner en vida. El Frente para la Victoria se encaminaba a un triunfo en primera vuelta porque iba a acceder al 40% de los votos. Estaba en 36 puntos Kirchner, antes de que Néstor falleciera, a través de medidas puntuales de gestión. Nosotros volvemos a insistir. El otro día analizamos la pobreza en jubilados y pensionados. Vos viste que nuevamente se aumentó la jubilación mínima, está en casi 1.500 pesos, 1.470 con el adicional de PAMI. Eso hizo que del 29% de pobres que estaban en el universo de jubilados y pensionados cuando Kirchner asume el gobierno en 2003, hoy hay 4.7% de pobres. Con el adicional de que se agregaron 2,5 millones más de beneficiarios a la base. Un dato. 54 puntos de pobreza cuando asume Néstor Kirchner. Nosotros no tenemos la medición del INDEC.
Tenemos otra canasta y la aplicamos. Hoy hay 20 puntos de pobreza. Se desempobreció el equivalente a la provincia de Buenos Aires completa en términos de gestión. La asignación universal por hijo, 3 millones. Estás hablando, para ser precisos, de que se desempobreció en términos de ingresos. 16 de ingresos. Bueno, que es la línea que nosotros manejamos siempre. O sea, cuando uno habla la pobreza la determina solamente la línea de ingresos. No, una de las otra determina también la calidad de la vivienda. No, bueno, está bien, pero una de las modalidades, la periodística, la más informada, es la línea de pobreza. Cuando vos analizás por ingresos, el descenso fue drástico, de 54 puntos a 20. No digo que sea la única forma, hay una forma complementaria, que es la necesidad básica insatisfecha, que mide condiciones de vivienda, la pobreza estructural, que es la que a vos te referís. Además es un debate entre los propios sociólogos sobre qué utilizar, cuándo. Normalmente se combinan ambos indicadores. La pobreza estructural es más inelástica, se remite mucho más a largo plazo y requiere sobre todo de obras de infraestructura. Esta está vinculada al mercado de trabajo, a los ingresos, pero la que normalmente se utiliza para ver la consistencia de ingresos de un país, la línea de pobreza. Bueno, pero sigamos. Entonces, las medidas esas vos decís que no tienen retorno respecto de del estado anímico popular. Pero por supuesto, porque eso mejoró la calidad de vida de manera consistente de un sector poblacional muy amplio. Nosotros estamos hablando de 16 millones de personas que superaron la pobreza. De esos 16 millones de personas, para que tengamos una idea, el 40%, casi 6 millones de personas, son menores de 15 años. El impacto de las mejoras en la mínima hizo realmente, en términos de vida cotidiana, una transformación sustancial del universo de jubilados y pensionados. Cuando vos analizás... ¿Y la asignación universal? La asignación universal cubre hoy a casi 3.700.000 niños. Equivalente, ¿cuánto transfiere? Para que tengamos una idea de lo que implica la asignación universal, porque eso está mal comunicado, a veces por el propio gobierno. La asignación universal implica la transferencia del equivalente hoy a $100 por hogar beneficiario, no por chico, por hogar. Los hogares tienen más de un chico, por lo tanto reciben el equivalente a $100. 440 pesos en el universo de pobres e indigentes significa un cambio, un vuelco drástico en las condiciones de vida cotidiana. Para que tengamos una idea, eso es una inversión equivalente al 0.6% del PBI. El plan Bolsa Familia, el que le permitió a Dilma ganar las elecciones, la postre, el que puso en forma Lula en Brasil, acá está Pedro, en eso él conoce más que yo, tuvo un impacto electoral contundente sobre los sectores populares en Brasil. 40 millones de brasileños que se incorporaron a lo que se conoce como clase media. Bueno, ¿sabe cuánto implica de inversión eso en términos de PBI para Brasil? 0.3. O sea, la mitad que el nuestro, 0.26 para ser más exacto. O sea que el nuestro transfiere el doble en términos de inversión. El impacto es enorme, por eso logró disminuir la indigencia a la mitad y la pobreza a estos niveles de 20%, que efectivamente es el ciclo de desempobrecimiento más importante que vive la Argentina desde la recuperación democrática. O sea, eso es contundente. ¿O ustedes creen que va a cambiar esa perspectiva comunitaria porque resulta que el capital gana Macri o porque a Chivo Rossi no le va del todo bien en Santa Fe? Es un absurdo, es una construcción. No tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad. Pedro. Sí, quería hacerte una pregunta porque hablas de comunicación y de construcción de la realidad. Sí. ¿La comunicación está dirigida a las capas medias básicamente? Pienso en los grandes diarios que llegan principalmente a capas medias, después reproducido por la radio y la televisión, y vos marcás las falencias en la comunicación. O sea, ¿habría un problema donde hay que comunicarle a las capas medias que los sectores pobres están mejor, pero a las capas medias por lo general no les interesan que los sectores pobres están mejor, que son los que terminan votando, vos decís, al gobierno por las mejoras que recibieron? O sea, hay como una trampa ahí, porque necesitas comunicar a las capas medias, que son las más reacias tal vez, o algunas son las más reacias a apoyarte, porque no sienten que el modelo les beneficia tal vez. Sí. ¿Cómo se resuelve eso? No, yo creo que efectivamente el estereotipo de la opinión pública son sectores medios urbanos informados, normalmente a eso le predican, le hablan, eso lo tienen como paradigma los medios de información. Ahora, que las mejoras socioeconómicas... Artemio es más viejo que el mundo, que es la clase media la que fija el humor mediático. Bueno, por eso, o sea, en ese puede sentido... cambiar eso? Sí, no, pero No sé. es que, ¿sabés qué sucede? Que yo creo que las mejoras, yo te hablé de las mejoras en los sectores populares, sobre todo en términos de... Pero que cuando vos analizás niveles de consumo, el impacto que tuvo, sobre todo la concesión de tarifas subsidiadas, la mejora del mercado de trabajo formal, que efectivamente impacta sobre los salarios de sectores medios, es tanto más contundente que sobre los sectores populares. Es más, Pedro, si vos me decís, ¿cuál es el sector más beneficiado del proceso que inició en el mayo del 2003 a la fecha? Los sectores medios.